Listo, pues sean bienvenidos a esta presentación ante comité tutorial de nuestro estudiante del doctorado en Ciencias de Física Educativa, Felipe David Márquez Salinas, alumno del séptimo semestre de nuestro programa doctoral. Felipe, pues ya conocen las instrucciones, tienes 15 minutos para exponernos, después pasaremos a preguntas, comentarios u observaciones de este comité y posteriormente dejaremos de grabar para hacer la evaluación correspondiente, ¿vale? Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a presentarles el avance de mi trabajo que se titula Actitudes hacia las ciencias en estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica y cómo evolucionan estas actitudes luego de la implementación de una secuencia de aprendizaje basada en la metodología ECRI, en la enseñanza de las ciencias, basada en la indagación. Yo soy Felipe David Márquez Salinas y estoy bajo la tutela de doctor Mario Humberto Ramírez y la doctora Leonor Huberta. Bueno, en esta presentación voy a comentarles, ya hemos tenido varias sesiones de comité, ya el trabajo lo he presentado ya varias veces. Igualmente voy a recortar el objetivo, ya aspectos de la metodología que son importantes. Y en cuanto a los principales resultados, que los quise organizar en función de las publicaciones que van a emanar de mi trabajo de investigación. Ya hasta ahora, como lo comentó el doctor Mario hace un rato, ya tenemos visualizado al menos tres publicaciones, ya en bueno, un artículo y dos capítulos de libros. Y claro, voy a presentar un poco los resultados de mi investigación a través de las publicaciones que ya están definidas. Y por último, un cronograma de las acciones que quedan pendientes aún, ya un poco que fue lo que ya conversábamos, por lo tanto ahí tendré que ajustar algunas fechas, pero ya estamos en instancias finales. Recordar el objetivo general de mi investigación, que es elaborar, implementar y evaluar una secuencia de situaciones de aprendizaje, ya basadas en la metodología ECVI, orientada al desarrollo de competencias científicas y didácticas, ya para comprender y explicar fenómenos astronómicos, ya, y en particular aquellos relacionados con el sistema de Tierra-Luna-Sol. Esta secuencia de situaciones de aprendizaje debe permitir mejorar las actitudes hacia las ciencias de las actitudes, perdón, las actitudes hacia las ciencias de las estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Santiago de Chile y también superar sus concepciones alternativas en torno a los tópicos que se van a trabajar. En cuanto a la metodología, bueno, el enfoque de investigación es mixto, tiene aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Es un estudio de casos en el que la muestra es una muestra seleccionada por conveniencia y ahí corresponde a 16 estudiantes de la carrera de Pedagogía Básica de la Universidad de Santiago de Chile. Ya estas estudiantes cursaron la asignatura de mención en Matemáticas y Ciencias Naturales, ya con foco en una de las unidades de este curso tenía foco en astronomía, por lo tanto ahí es donde se implementó esta propuesta y esto ocurrió durante el segundo semestre del año 2024. Es un estudio longitudinal tipo panel, ¿ya? Es decir, al mismo grupo de estudiantes se le aplican distintos instrumentos en distintas instancias de tiempo, las cuales son las siguientes. Se partió con un diagnóstico, un pretest, llamemos, ya que estaba conformado por un instrumento de evaluación de aprendizajes de entrada, ya en torno a la astronomía. Ahí se utiliza el ADT, que es el Astronomy Diagnostic Test, versión 2.0. Y también se caracterizaron las actitudes hacia las ciencias, ya utilizando un cuestionario TOSRA para medir las actitudes hacia las ciencias y eso se complementa con un focus, ya para poder recoger información cualitativa más rica, focalizarlo también al aprendizaje de la física. Luego se implementa la propuesta didáctica, ya es una propuesta activa, ya basada en el método indagatorio ya donde tiene un componente de protagonismo importante el estudiantado. Ya, luego de esta propuesta se aplicó un post-test, ya llamémosle post-test 1 en adelante, que corresponde a la evaluación de las competencias alcanzadas ya en astronomía y también se aplica una evaluación final de la unidad. Es decir, hay dos instrumentos de evaluación final
ya para medir la apropiación de los aprendizajes, el ADT y una evaluación final también. Y se vuelve a aplicar el cuestionario TOSRA para poder levantar evidencia de cuánto mejora o cuánto se modifican las actitudes hacia las ciencias, ¿cierto? Producto de la implementación de la propuesta didáctica. Ya, y posterior a esto, un año después, ya, esto fue durante el segundo semestre del 2024. Ya al iniciar el semestre se aplica el pretest, el ADT y el TOSRA, luego se implementa la secuencia didáctica. Luego se implementa el ADT otra vez, la evaluación final de la unidad y el TOSRA. Ya también hay un coste de apreciación del curso. Y un año después, es decir, a finales del año 2025, se volvió a implementar el ADT y volvió a implementar el cuestionario TOSRA con el propósito de poder determinar el logro de aprendizajes a largo plazo, ya, y el cambio en las actitudes a largo plazo. Ya esto surge, esta idea de evaluar un año después, surge a raíz de uno de los comentarios que se dio en estas instancias de comité. Inicialmente era solo inicial final, pero luego de una instancia de comité incorporamos evaluación a largo plazo, ya lo cual fue bien interesante. Tuvimos resultados bien entretenidos que vamos a comunicar. En cuanto a los instrumentos, ya se los comenté, ocupaba principalmente el Astronomy Diagnostic Test ya para las concepciones en torno a la astronomía, ¿cierto? En un curso introductorio de astronomía, que es el para el cual está hecho este instrumento. Bueno, se consideraron 21 ítems asociados a los aspectos, a conceptos astronómicos que se evaluaron y uno asociado a aspectos actitudinales, en particular en relación a la confianza. Y tuvo ahí una pequeña adaptación a su versión en el español, ya para considerar contextos chilenos y específicamente en el hemisferio sur. Y el test para las actitudes es el TOSRA, ya que es un instrumento que tiene 70 ítems, que tiene 7 subescalas con 10 ítems en cada una. Ya son subescalas que la literatura recoge como dimensiones que contribuyen a la actitud, ya como constructo. Y bueno, estos instrumentos fueron los que se aplicaron como pretest, como post-test posterior a la implementación, vamos a llamar post-test 1, y luego el post-test 2 que corresponde un año después. ¿Sí? Entonces, a partir de toda la información que se levantó, ya, bueno, tenemos ahí, y voy a presentar a continuación algunos resultados, eh, surgen tres publicaciones, ¿sí? Tres publicaciones, bueno, en las que hemos ahí estado trabajando también con el doctor Mario. La primera tiene que ver con la caracterización de actitudes hacia la ciencia y concepción alternativas predominantes y recogemos la información que nos entregó solo el pretest, es decir, para poder caracterizar a nuestras estudiantes de pedagogía básica cómo ellas llegan al curso introductorio de astronomía. Ya solo es una caracterización. eh, y este documento esta evidencia, estos resultados, ¿cierto? Se enviaron a un artículo, a una revista, como artículo científico. Lamentablemente el artículo fue rechazado, ya, hace un par de semanitas nos avisaron, pero ya vimos estamos viendo otras revistas como para poder intentarlo de nuevo, ¿ya? Así que esperamos poder contar también con un artículo que permita levantar una caracterización de actitudes hacia las ciencias y de concepciones alternativas predominantes en estudiantes de educación básica, ya que es algo que no está disponible, no hay evidencia de eso, al menos en Chile, y aporta conocimiento relevante respecto de las actitudes que las estudiantes tienen, ¿cierto? Y de sus conocimientos astronómicos. Ya, en tanto van a ser profesoras que van a enseñar estos tópicos con sus futuros estudiantes en primaria. Un segundo, una segunda publicación tiene que ver con la caracterización de concepciones alternativas predominantes y su evolución en el tiempo. Por lo tanto, acá tomamos los resultados que nos entregó el ADT, ¿cierto? Tanto en el pretest, en el post-test 1 y el post-test 2, ya es decir, antes de la implementación, después de la implementación y un año después.
para poder determinar cuál fue el conocimiento científico, ¿cierto?, que alcanzaron los estudiantes, si este conocimiento se afianzó o se consolidó en el tiempo a largo plazo, y también cuáles fueron las concepciones alternativas que predominaron en el pretest y en qué medida estas concepciones alternativas fueron cambiando en el tiempo. Es decir, si se lograron mejorar, lograron abordar, superar en el post-test 1 y si las concepciones alternativas que fueron superadas reaparecen o no en el post-test 2. Ya, por lo tanto, esta publicación da cuenta de los resultados en esa línea. ¿Sí? Esta publicación, bueno, participamos en un congreso durante el mes de mayo y producto de la participación en el Congreso, se abrió la posibilidad de escribir este extenso, ¿cierto? En donde ya reportamos con detalle los resultados de la investigación. Y por último, una tercera publicación, ya que ahí estamos ya a puertas de enviar el material al doctor Mario, es la caracterización pero esta vez de las actitudes hacia las ciencias y su evolución en el tiempo, ¿ya? Es decir, a partir de los resultados del el cuestionario TOSRA, aplicado antes de la implementación, después de la implementación y un año después de la implementación, poder caracterizar cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias y en qué medida estas actitudes evolucionaron en el tiempo, que es un poco el corazón de la propuesta didáctica, ¿cierto? Perdón, de este trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí obviamente mi proyecto contiene todos estos resultados. Ya hay hartas páginas de resultados que van a poder leer cuando les envíe el escrito, pero para la publicación lo desagregamos en al menos estas tres publicaciones. Entonces, me gustaría, yo sé que ya lo hemos visto, pero me gustaría como recordar y lo vamos a pasar rápidamente, ya cuáles fueron los principales resultados en cada una de estas tres líneas, ya para poder también presentar los principales resultados, hallazgos y conclusiones. En el caso de la caracterización de actitudes hacia las ciencias y concepción de alternativas predominantes, ya que corresponde a la primera publicación que considera solo la información del pretest. Tenemos, por ejemplo, acá cuáles son las actitudes para cada una de las subdimensiones ya que se definen en el instrumento. Claro, en general la actitud va de neutral a alta, ya predominan las actitudes más bien positivas que negativas, donde aquellas subdimensiones donde hay mayor valoración, donde hay una actitud más positiva, corresponde a la adopción de actitudes científicas, ¿cierto? Corresponde a las ciencias en el tiempo libre, a la actitud hacia la investigación científica y bueno, y el estilo de vida de los científicos, ¿sí? Y aquella subdimensión donde hay una valoración más negativa corresponde al agrado hacia las clases de ciencias, ¿ya? Y aquí esta información complementada con el focus group, ¿cierto? Nos arroja que, claro, en general las clases de ciencias, ya y en particular de física, no son del agrado de los estudiantes, ¿cierto? Y en gran medida tienen que ver con la metodología que se utiliza para la enseñanza, que son metodologías tradicionales, donde los estudiantes tienen un rol más pasivo, donde la física se trabaja de manera muy matematizada, ya por lo tanto una actitud baja hacia la matemática va a tener como consecuencias actitudes bajas hacia el aprendizaje de la física, ¿sí? Eh, También se caracterizan las concepciones alternativas predominantes, ¿cierto? Entonces, para eso lo que presentamos finalmente fue el porcentaje de logro de cada ítem del ADT versus el porcentaje de selección de la alternativa asociada a la concepción alternativa mayoritaria, ¿sí? Entonces, claro, se pueden ver que hay ciertos conocimientos que las estudiantes adolecen, ¿cierto? Y concepciones alternativas que son muy, muy recurrentes y muy predominantes, ya como por ejemplo, aquí un caso bien emblemático es el ítem 1, por ejemplo, en el que hubo solo un 6% de logro,
¿cierto? Y la gran mayoría del estudiantado, al 75%, marca la alternativa asociada a que el sol todos los días, al mediodía, se encuentra en el cenit, por lo que no produce sombra, ¿sí? Es una concepción alternativa muy arraigada, ya de esta idea de que el sol al mediodía se encuentra justo por encima de nuestras cabezas, sin considerar que depende de la latitud a la que nos encontremos, ya como Santiago de Chile se encuentra en una latitud que está por debajo del trópico de Capricornio, ¿cierto? En nuestro caso al menos, en ningún momento del año vamos a tener el sol justo en nuestras cabezas, ¿sí? Eso en Chile ocurre a la altura de Antofagasta, más o menos. Eh, Bueno, identificamos aquellas concepciones alternativas mayoritarias, ¿cierto? En el estudiantado, que fueron aquellas que tuvieron un porcentaje de selección superior al 50%. Entonces, hay 7 ítems en los que ocurre esto, ¿sí? En los que ocurre esto. Hay algunos que son bien interesantes, ya porque tienen mucha relación con temáticas que se trabajan en la educación básica, como por ejemplo lo que son las fases de la luna. Ya, y ahí aparece el ítem 2, el ítem 19, en el que aparecen ideas alternativas respecto de las fases de la luna que no se corresponden con el conocimiento científico vigente. Y cerramos esta publicación ya haciendo en la parte de discusión, haciendo una relación entre los resultados en el ABT, ¿cierto? En resultados de aprendizaje versus sus actitudes hacia las ciencias, ya para poder verificar, ¿cierto? Lo que dice la literatura en general que asocia, ¿cierto? Actitudes positivas hacia la ciencia con mejores desempeños académicos. Y en este caso obtuvimos, claro, una correlación cercana del 0,65, que es una correlación bastante como alta en general, de moderada a alta. Ya, y un poco esto ratifica lo que señala la literatura, es decir, si promovemos actitudes positivas hacia las ciencias, ¿cierto? Eh, Eventualmente vamos a tener mejoras en los aprendizajes. En relación con la segunda publicación, que tiene que ver con la caracterización de concepciones alternativas predominantes y cómo evolucionan en el tiempo, como ya les comenté, hicimos participamos en un congreso, ¿cierto? Donde presentamos estos resultados, ¿cierto? En formato póster. Ya lamentablemente yo no pude asistir porque fue en México, pero ahí doctor Mario nos representó a todos. Y bueno, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en esta línea de resultados? Bueno, primero se hizo una comparación de resultados entre los instrumentos, ya utilizando pruebas de hipótesis estadística. Ya aquí se determinó si las diferencias entre después de la implementación y el pre, ¿cierto? Si hubo diferencias significativas o no, ya si hubo mejoras en el post respecto del pre, y también si hubo diferencias entre el post aplicado un año después respecto del post aplicado justo después de terminada la implementación, ya para ver si es que hubo estabilidad en los aprendizajes alcanzados, ¿sí? Si hubo consolidación o estabilidad. Ya, para determinar la significancia se ocupó una prueba de hipótesis que es una prueba no paramétrica, ya dado que supuestos algunos supuestos no se cumplen para poder hacer pruebas de hipótesis con pruebas paramétricas como la T-Student, por ejemplo. ¿Cuáles son estos supuestos? Se viola el supuesto de normalidad. Ya ahí en el comité que tuvimos, en el último que tuvimos, ¿cierto? Una de las recomendaciones que me hicieron, ¿cierto? Me la hizo el profesor Johnny, fue, claro, verificar si el supuesto de normalidad se cumple o no, ¿cierto? Y ahí se ocupa una prueba, que es la prueba de Shapiro-Wilk, donde claro, se verificó justamente que las diferencias, ¿cierto? No son normales, por lo tanto no aplica hacer una prueba paramétrica, así que aplicamos la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, ya que es la prueba recomendada para poblaciones, ¿cierto? Diferencias que no son normales, cuando hay dos muestras relacionadas en este caso, porque el mismo grupo de estudiantes da la evaluación en dos momentos distintos y el tamaño de muestra es reducido, y en este caso el N es solo de 16 estudiantes.
Entonces, bueno, aplicando estas dos pruebas, logramos concluir que hay mejoras significativas entre el post-test uno respecto al pretest. Ya, por lo tanto, la propuesta didáctica, ¿cierto? Promovió el logro de aprendizajes, ¿cierto? Un alza en los aprendizajes, ¿cierto? De manera significativamente más alta. Y también no hubo diferencias significativas entre el post-test 2 y el post-test uno. Ya, eso quiere decir que los aprendizajes alcanzados en el post-test uno se mantienen, ¿cierto?, estables en el post-test 2. Ya, eso va un poco en contra de la hipótesis que tenía inicialmente, ya que, bueno, yo pensaba que quizás iban a disminuir, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Sí hubo concepciones alternativas que volvieron a aparecer, ¿cierto? Pero en términos generales el logro de los aprendizajes se mantuvo estable. También presentamos acá, y aquí lo voy a pasar muy rápido, las diferencias entre el porcentaje de logro, ¿cierto? Por cada ítem, ¿cierto? Para ver en qué medida el conocimiento científico vigente se afianza. Acá hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, este mismo ítem uno que puse de ejemplo sube desde un 6 a un 88% de logro. Ya, por lo tanto, hay una alza importante en el porcentaje de estudiantes que ya responde correctamente. Ya se determinó en términos generales la ganancia normalizada de Hake, ¿cierto? Entre el post-test uno y el pretest, alcanzando una ganancia del 0,37 que se puede considerar intermedia. Y también se identificaron, ¿cierto?, cuáles fueron los conocimientos científicos vigentes que se afianzaron, ¿cierto?, que mejoraron más y cuáles fueron aquellas concepciones alternativas superadas. Ya ahí aparecen algunos ítems donde que tuvieron mayor movilidad, digamos, entre el pretest y el posttest uno. Y también identificamos aquellas concepciones alternativas que fueron superadas o aquellas que se mantienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el gráfico se puede ver que la concepción alternativa asociada a que el Sol se encuentra todos los días sobre nuestras cabezas baja del 75% al 0%. Es decir, fue una concepción alternativa que se supera, pero en todo el conjunto de estudiantes. Y así podemos también ir mirando ítem a ítem cuáles fueron aquellos en los que hubo mayor nivel de superación y aquellos en que no hubo cambios, como por ejemplo el ítem 11 en el que en ambos casos fue del 31%. Y también se caracterizó luego las diferencias entre el post-test 2 y el post-test 1, ¿ya? Es decir, cómo terminan las estudiantes en su evaluación final y un año después. Entonces acá, claro, podemos ver que en general se mantienen, pero hay algunos ítems en los que hay mejoras, ¿ya? Es decir, se puede observar que a largo plazo hay consolidación de ciertos aprendizajes, ¿ya? Por ejemplo, el ítem 4, el ítem 13, ¿sí? Eh, pero ahí el que quizás preocupa un poco es el ítem 8, en el que en el post-test, cuando termina la implementación, hubo un 56% de logro, pero un año después baja al 0%, es decir, ningún estudiante respondió bien ese ítem en particular. Al hacer la comparación entre el pretest y el posttest 2 para determinar la ganancia de Hake, obtuvimos una ganancia normalizada de 0,41, que es bastante similar a la que habíamos obtenido antes. Por lo tanto, podemos concluir que hubo una ganancia de aprendizaje estable a largo plazo también. Ya no hubo una disminución que era la hipótesis que tenía inicialmente. Bueno, acá también podemos ver cómo evolucionan las concepciones alternativas mayoritarias ya entre el post-test y un año después. Hay algunas que reaparecen, como por ejemplo el ítem 21, el ítem 8, ¿cierto? Reaparecen. Y hay otras concepciones alternativas que son superadas totalmente, como por ejemplo el ítem 1, ya que en el post-test un año después sigue en cero, pero también aparecen otras, como por ejemplo el ítem 11, el 12 o el 13. ¿Sí? Bueno, en el escrito está el detalle de cuáles son los ítems y cuáles son las concepciones alternativas asociadas. Eh, para poder, bueno, y la última publicación que tiene que ver con la caracterización de las actitudes hacia las ciencias y cómo evolucionaron en el tiempo, también se compararon utilizando la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Ya en este caso tampoco se cumplen los supuestos de normalidad,
¿cierto? Usando la misma prueba de Shapiro-Wilk. En este caso eran también dos muestras relacionadas. El tamaño de la muestra es el mismo, es reducido en el igual a 16, pero aquí también cumple, ¿cierto? Que la variable es ordinal, ya no es una variable de escala como en el caso de los logros de aprendizaje, sino que es una variable ordinal, ya que es una escala de apreciación. Ya es el cuestionario TOSRA va en una escala de 1 a 5, ¿cierto? Pero es una escala ordinal, no es una escala, no es cuantitativa, ¿sí? Por lo tanto, para escalas ordinales no podemos aplicar T-de-Student. Entonces acá, con mayor razón, aplicar la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Y obtuvimos que entre el pre y el post uno ya hubo mejoras significativas en 5 de las 7 dimensiones y también mirando el instrumento completo. Ya hubo mejoras en las actitudes hacia las ciencias, por lo tanto, vimos que evolucionan las actitudes favorablemente luego de la implementación del curso de astronomía. Y al hacer el análisis entre el post-test 2, que es un año después, y el post-test 1, ¿cierto? Se evidencia mejoras significativas solo en una dimensión, mientras que las otras no presentan diferencias significativas, ¿ya? Es decir, hay una estabilidad también, al igual como ocurre con los resultados de aprendizaje, también hay una estabilidad en cuanto a las actitudes hacia las ciencias, ¿ya? Se mantienen en todas las dimensiones, se mantienen también en el instrumento completo y mejora solamente en la dimensión 3, que tiene que ver con las actitudes hacia la investigación científica. Ya es importante mencionar que esta dimensión que tuvo mejoras entre el post-test 2 y el post-test 1, no tuvo mejoras entre el pre y el post uno, ¿ya? Es decir, no hubo mejoras como a corto plazo, ¿cierto? Pero a largo plazo sí los hubo, ¿sí? Por lo tanto, ahí es algo también bien interesante que se puede concluir. Y bueno, para cerrar ya muy rápido, estoy como bastante pasado, así que para cerrar, claro, acá podemos ver, también en el escrito lo van a poder ver en detalle, ¿cierto? Los resultados del pretest, ¿cierto? Es decir, la proporción de estudiantes que marcó de 1 a 5, ¿cierto? Que corresponde a las opciones que tiene cada dimensión, donde, claro, 4 y 5 son actitudes más positivas, ¿cierto? Uno y 2 son actitudes más negativas y 3 es un componente más neutro, ¿cierto? Entonces acá se ve claramente que aquellas actitudes que resultaron más favorables corresponden a la 4, que tiene que ver con la adopción de actitudes científicas, también tiene que ver con actitudes hacia la investigación científica, a la valoración social de la ciencia. Ya en general la ciencia es altamente valorada. Sí, y en donde hubo quizás resultados más negativos tiene que ver con, como ya lo comenté hace un rato atrás, el interés por las clases de ciencia, ¿ya? En el caso del post-test uno tenemos resultados más o menos similares, pero se pueden ver mejoras. Bueno, eso mejor se los muestro en los otros gráficos. Ahí están los del post-test 2. Y acá podemos ver diferencias, por ejemplo, entre el pre y el post-test uno, donde hay diferencias más importantes, ¿ya? Entre post-test uno y post-test 2 es más o menos lo mismo, ya no hay tanta movilidad, pero entre el pre y el post uno sí hay harta diferencia, como por ejemplo esta dimensión que fue más bien valorada negativamente en el pretest, ¿cierto? Luego de la implementación de la propuesta didáctica, mejora sustantivamente su valoración positiva, es decir, la valoración 4 o 5 que están relacionadas con actitudes más positivas aumentan significativamente y la actitud baja se reduce de manera bien importante. Ya, y en general podemos ver que en todas las dimensiones ocurre algo más o menos similar, salvo en aquellas que no tuvieron esta movilidad significativa. ¿Sí? Y bueno, para terminar, el cronograma de lo que me queda, para ya poder como terminar al fin. Bueno, me queda el envío del escrito de actitudes, que es lo que acabo de mostrar, ¿cierto? Para el capítulo del libro, ¿cierto? Eso espero como enviarlo ya el 5 de julio para que lo podamos publicar. Yo tenía pensado enviar una versión preliminar de tesis para el 20 de julio. Ya ahí ustedes me pueden comentar si es posible hacerlo o no, ya, o si no, mando lo de septiembre nomás o puedo mandar esta igual. Eh,
el envío de artículos para la revista para el 31 de julio. Entonces la idea es en julio ya como desligarme de todo lo que es escrito, ¿sí? Y prepararme de lleno para el examen predoctoral en septiembre, que fue más o menos el plazo que ya me había dicho el doctor Mario, y el examen doctoral que le puse signo de interrogación porque no sabía para cuándo, pero con esto ya quedó claro que debiese ser para inicios quizás de enero, ¿ya? Bueno, muchas gracias y quedo ahí atento a sus comentarios, sugerencias y preguntas. Gracias, gracias, Felipe. Sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena. Ok, entonces empezaríamos con esta siguiente ronda de preguntas, comentarios, sugerencias, observaciones y empezaríamos con el doctor Johnny. Adelante, Johnny, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Felipe, por tu presentación. Em, Algunas consultas respecto de tu escrito, eh, solo para asegurar de que estén incorporadas. Una cosa importante, y me parece que se conversó en la reunión pasada, es la riqueza de la propuesta didáctica. Ese detalle va a estar presente en el texto, ¿verdad? Sí, Mejor hago las preguntas todas y después me responde. Esa es ya. una. La otra, en el detalle también del análisis cualitativo, imagino que va a estar en el texto, ¿verdad? Eso yo creo que son importantes esos puntos. ¿Hay algún supuesto de que explica la mejora a largo plazo en el post? ¿Tienen los ramos de ciencia las niñas, las estudiantes? Eso de niña parece muy paternalista. Perdón. La, Ujú. las estudiantes tienen algunos ramos de ciencia que, o ella maneja algún supuesto respecto de esa mejora. Y un asunto de presentación finalmente, ¿cómo se lee la pirámide que presentaste? Eh, Mientras hablaba yo trataba de entender lo que estaba señalado en esa pirámide. No sé, no logré entender esa información. Eso serían las preguntas. Perfecto. Bueno, en relación a la propuesta, sí, en el documento está precisada la propuesta, ¿ya? Porque está precisado la metodología que se utiliza, ¿ya? Por lo tanto, se explica la metodología, ¿cierto? Y obviamente se ejemplifican cada una de las fases de la metodología usando ejemplos concretos de la propuesta. También se presenta la evaluación final, hay un análisis de las respuestas que dieron los estudiantes a la evaluación final y también se anexa obviamente los elementos de la propuesta. Hay algunas cosas de la propuesta que no se pueden anexar, pues, por ejemplo hay un video en el que las estudiantes de manera bien kinestésica descubren, ¿cierto?, que el tiempo de rotación de la Luna sobre su eje coincide con el tiempo de traslación respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, claro, el video no se puede anexar, pero sí se describe como una actividad dentro de la propuesta, ¿sí? Entonces sí, la propuesta descrita, ¿ya? Y bueno, ahí también pueden también acceder a las actividades que se realizaron, ¿ya? En cuanto al detalle del análisis cualitativo, también está, porque, bueno, en particular al inicio, el cuestionario de actitudes se complementa con un focus group, ¿ya? Por lo tanto, ahí bueno, describe, ¿cierto?, cuáles fueron como las dimensiones que se levantaron en el focus y cuáles fueron los principales como hallazgos o comentarios que los estudiantes realizaron. Ya ahí es bien interesante porque se logra develar, ¿cierto?, algunas razones del por qué sus actitudes no son tan buenas, ¿sí? En algunos tópicos, especialmente en la física, ¿ya? Eh, Supuestos que explican la mejora a largo plazo. En cuanto a astronomía, no hay otro curso, ¿ya? Es el único curso, ¿ya? Luego hay otra asignatura que es de mención también, porque es mención en matemáticas y ciencias naturales, que es la mención 3
pero la mención 3 está focalizada en geometría y naturaleza, así que no tiene nada que ver con la astronomía. Por lo tanto, claro, quizás aquellos conocimientos que mejoraron un año después lo podemos atribuir a quizás un mayor grado de madurez, ¿cierto? Como de la temática que se trabajó. ¿Sí? Es decir, claro, quizás inmediatamente después alcanzaron cierto nivel de logro, pero ya un año después, con un mayor nivel de maduración de los conocimientos, eh, mejoró un poco. Pero en general se mantuvieron bastante estables, son unos poquitos los que mejoran, y también hay unos poquitos cuyas concepciones alternativas predominantes reaparecen, ¿cierto? Y eso también está bastante documentado en la literatura, ¿sí? Que las concepciones alternativas son persistentes y tienden a reaparecer si es que no hay ahí un proceso como bien intensivo, ¿sí? Eh, y la pirámide, yo esa pirámide la mostré, la presenté hace algunos, algunas reuniones que tuvimos. Y claro, ahí la expliqué en detalle. Entonces, claro, ahora la puse nomás, como no la expliqué, no se entendía bien. Pero, pero están las dimensiones de la escala de actitud, ¿cierto? Ordenadas desde la que tuvo mayor impacto a la que tuvo menor impacto. Entonces, por eso las que mejoraron significativamente estaban todas en verde al principio, y luego las que estaban más abajo fueron las que no tuvieron diferencias significativas. ¿Sí? Entonces, claro, es por eso. Ahora, como esa información ya la complemento con hartas cosas más, no lo menciono, pues, pero por eso no se entiende tan bien. Pero agradezco harto la sugerencia, pues porque, claro, ahora ya para la preparación del examen predoctoral tengo que cambiar ahí la representación de eso y buscar una que sea más clara. ¿Sí? Eso, no sé si... Sí, eso nada más. Gracias, Felipe, Ya. y gracias, doctor. Gracias, Johnny. Ahora pasaríamos con las preguntas del doctor Carlos Aguirre. Adelante, doctor Carlos, por favor. Gracias, doctor. Hola, Felipe. Buenas noches por allá. Ya Hola. casi son noches. Y bueno, a mí me da un poquito la inquietud. Bueno, veo que de estas partes en las que el nivel pues, de agrado, desagrado, estas gráficas que propones, pues como que le gusta a la gente la ciencia en general, ¿no? Y bueno, como que es interesante ciertas cosas, pues la astronomía también es de esos temas bonitos que a la gente en general le gusta. Pero me llama la atención este asunto de que, bueno, sí me gusta todo, la vida de los científicos y demás, pero las clases no. O sea, ahí es el punto pendiente, ¿no? Que siempre pasa, de que pues los temas pueden ser interesantes, pero quien da la clase, pues, pues sigue siendo un factor importante, ¿no? En este asunto de la situación. No sé si esa medición, Felipe, fue en el pretest o en el posttest, o cuándo se hizo esa medición de que, o sea, a la gente no le gusta, a las personas no les gusta, no les gustó la clase. En el pretest, antes de la implementación. Ah, ok, ok. Sí. Sí, porque, bueno, porque generalmente, pues es lo que luego sucede. O sea, tenemos aquí en el grupo esta hipótesis de que, pues, si no se les da a los niños, niñas en general, ciertas actividades, experiencias positivas hacia la ciencia, pues ya de adolescentes es un poco difícil cambiar esa actitud, esa también, esa visión, ¿no? Sobre la ciencia. Y bueno, pues ya vienen después muchos prejuicios y cuando ya entra la parte de la matemática a la física, bueno, ya es donde ya entonces dicen, no, ya ahí ya pierdo, ¿no? Yo ya, ahí nos vemos. Entonces, pero bueno, sí es esta situación. Y luego la otra cosa que me llamó la atención de tus resultados, Felipe, es esta situación de cuáles fueron los ítems que de plano no se pudieron eliminar, esas concepciones alternativas en las cuales pues la gente como que no pudo superarlas. ¿Cuáles fueron en particular? Mencionabas como dos o tres, ¿no? Sí, hay unas concepciones alternativas que, que vuelven, ¿cierto? Sí. Eh, Tiene que ver, la concepción alternativa que vuelve, tienen que ver con
hay un ítem que tiene que ver con como el calentamiento global, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones del calentamiento global? ¿Sí? Entonces ahí la concepción alternativa que predomina en general tiene que ver con la disminución de la capa de ozono, ¿sí? Entonces eso, claro, fue como altamente valorado en el pretest. Luego en el post-test, posterior a la implementación, disminuye, ¿cierto? Porque, claro, ahí se aborda también ese tópico en el sentido que claro, las razones del calentamiento global tienen que ver con el incremento, ¿cierto?, de los gases de invernadero, ¿cierto? En particular el dióxido de carbono. Eh, y claro, hubo una disminución. Sí, pero después vuelve a aumentar en el post-test un año después. ¿Ya? Es decir, esa fue la principal como concepción alternativa que se supera en cierta medida, ya no disminuye a cero, pero sí disminuye su porcentaje como de selección, pero después de un año vuelve a aparecer. ¿Sí? Ahí quizás la hipótesis es que, claro, si bien es un tema que aparece en el test de astronomía, es un tema que se pudo haber conversado en clases también, no es un tema central dentro del programa de estudios de astronomía, ¿cierto? Sobre todo para estudiantes de pedagogía básica, porque ahí el foco principal tiene que ver con lo que es la interacción entre el Sol, la Tierra y la Luna, ¿ya? Es decir, explicar algunos fenómenos relativos al sistema Sol, Tierra, Luna, como la formación bueno, las fases de la Luna, la formación de los eclipses, las mareas. Ya también se trabaja en otros tópicos, como por ejemplo, claro, el movimiento aparente del Sol, de los planetas en el cielo. eh, cómo se producen las estaciones del año, que también es un tema que se trabaja bastante en enseñanza básica. Y este otro tema que si bien se pudo haber conversado, ¿cierto? No fue una temática central en la unidad. Entonces, claro, quizás al no ser central, se aborda, ¿cierto? Lo pueden haber recordado quizás, pero quizás un año después esta concepción alternativa vuelve, ¿sí? Entonces, esa es un poco la razón quizás que yo puedo atribuir a por qué esa en particular, eh, claro, se supera en cierta medida, pero después reaparece, ¿sí? Entonces, claro, quizás Oye, hay falta mayor instrucción, que es lo que también dice la literatura, es decir, eh, eh, que la instrucción formal en torno a estos tópicos sea sistemático en el tiempo y no solo una vez, porque si no la concepción alternativa va a reaparecer. ujú. Oye, y también, bueno, ahorita que estás diciendo que pues esa pregunta que habla del calentamiento global, pues si bien puede ser un tema ahí, que bueno, puede ser circunstancial, digo, para el tema principal que es esta relación que hay entre Sol, Tierra y Luna, en realidad el calentamiento global, pues no entra así como muy directamente, ¿no? Pero bueno. Claro. En los temas que sí son, digamos, estos fundamentales de eclipses, fases de la luna y demás, esta situación, esos temas en particular, sí se vio que la gente aprendió. Sí, 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 sí. No, se ve que en general hay una mejora, ¿ya? Eh, en algunos casos, en algunos casos que hubo una reducción a cero, ¿sí? Pero en otros casos siguen habiendo estudiantes que quedan con esta concepción alternativa, pero a un nivel bastante inferior a lo que había en el diagnóstico, al principio. Ujú. Ok. Bueno, pues fíjate que a mí en particular estos temas de cómo van avanzando los conocimientos en el tiempo, de cómo la gente va adquiriendo esos conocimientos en el tiempo, a mí me interesan porque pues precisamente para mí la educación no es nada más que sea una exposición agradable o una actividad que pues pueda ser significativa o espectacular o interesante, sino que pues precisamente como tú ya lo comentaste, sea que la formación vaya siendo pues constante, ¿no? Reiterada y que haya
momentos en que se puede ir reforzando la información que se revisa, precisamente para que se vaya haciendo conocimiento de las personas. Ujú. Y eso es un proceso y toma tiempo. Y entonces, pues solamente es en el tiempo como se puede ver que efectivamente se logró un éxito educativo con alguna metodología o con alguna secuencia didáctica o con alguna forma, ¿no? De poder dar estos temas. Entonces, bueno, pues para mí es importante estos resultados que tú mencionas para este tema en particular de Sol, Luna, Tierra, estos temas de astronomía. Y bueno, pues va a ser interesante ya revisar todo tu trabajo final. Y como dice el doctor Mario, bueno, pues esperemos que ya en enero ya pues se pueda hacer el examen de grado y pues vernos por acá en México. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Mario. Gracias, Felipe. Hasta luego. Gracias, doctor Carlos. Y pasaríamos entonces ahora con el doctor Miguel Olvera. Adelante, doctor Miguel, por favor. Buenas noches, Felipe. Doctora Muchas. Leonor, buenas noches por allá y buenas tardes, colegas. Johnny también está en Chile. Estamos tres y tres. Mira, tengo un par de ideas que me mueven ahorita de tu presentación. La primera es la numeración sobre tus láminas, porque quería hacer énfasis sobre una de las láminas que nos presentaste, pero digamos, haciendo énfasis en lo que preguntó el doctor Carlos y de lo que mismo en la misma plática resultó de la selección de tu test, seleccionaste 21 reactivos de los 33 que son. Y de esos 21, yo hubiera pensado que tu planeación didáctica va enfocado en la resolución de los mismos. ¿Por qué esto? Porque esos ítems donde hay otra vez esa variación desfavorable o que fortalecen otra vez las eh, preconcepciones eh, didácticas no bien concebidas, ¿por, por qué si no eran importantes las volviste por qué las pones? Por ejemplo, me llama mucho la atención esa que bien analizaste, el calentamiento global. Bueno, si el calentamiento global no era parte de, si, de tu esquema de trabajo, ¿por qué quedó ahí? Sería una. Eh, la otra, estos resultados que tú presentas y que la revista a la cual lo enviaron eh, dice que no procede. No sé si te hicieron algunas observaciones, porque sería importante saber si vamos a reenviar tu trabajo a otras revistas, pues atender algunas indicaciones las cuales me gustaría que nos pudieras compartir eh, por qué el rechazo de esas. Esas serían ahorita básicamente mis preguntas. Ya, perfecto. Bueno, en relación con la primera pregunta, bueno, en el escrito está como dicho, en el escrito está dicho que, claro, si bien se hace un análisis del instrumento completo del ADT, y claro, también incluye ítems que no es que no se trabajen, sino que se trabajan, pero de manera con menos tiempo de dedicación en el curso en general, ¿ya? Pero en el escrito y en algunos avances que hemos tenido lo he presentado como con mayor detalle. Se hace un análisis más pormenorizado a 5 ítems del instrumento, ya que son el ítem 2, el 3, el 11, el 18 y el 19. Ya estos ítems tienen en el escrito un análisis más pormenorizado, ya que corresponden a los ítems relacionados directamente con el foco temático de la propuesta didáctica, que tiene que ver con fenómenos asociados al sistema Sol, Tierra, Luna. Ya, por lo tanto, hay un análisis general de todo el instrumento, pero también hay un análisis específico en torno a estos 5 ítems y el análisis de la evaluación final de la unidad, que ese es otro instrumento,
está focalizado exclusivamente a los aprendizajes alcanzados en torno a las temáticas abordadas en la propuesta, que tienen que ver principalmente con fenómenos en el sistema Sol, Tierra, Luna. Ya, eso es bien interesante porque también nos va a permitir contrastar cómo estuvieron esos aprendizajes, ¿cierto? Usando la metodología ECVI, ¿cierto? En comparación con otros tópicos que también se abordaron en el curso, pero que no tuvieron esta metodología, ¿ya? Yo en general, todas mis clases son bastante exploratorias, en general yo trato de promover harto el aprendizaje activo, pero claro, el que tenga el apelativo ECVI, ¿cierto? Aplica en la propuesta asociada a los fenómenos del sistema Sol, Tierra, Luna, pero no a los otros. Por lo tanto, también podemos ahí comparar cómo nos fue en estos ítems en comparación con los otros. ¿Ya? Por lo tanto, es una oportunidad también de análisis bien interesante. ¿Sí? Sí, Esa es como una cosa. La otra, en relación al rechazo, eh, me escribieron un texto con las razones que eran en general como bien vagas, eran como bien vagas. Ya había un comentario, de hecho, que no era ni siquiera aplicable porque decía que tenía que precisar la muestra. Y estaba precisada la muestra, decía que la muestra eran 16 estudiantes. Entonces, claro, quizás ahí a lo mejor no lo leyeron, entonces, eh, pero en general ahí sí fue bastante bien valorada, ya fue una propuesta bien valorada, fue una propuesta que consideraron que contribuye, que aporta al conocimiento, ya entendiendo que las actitudes hacia las ciencias es un tema que cobra bastante relevancia. Hoy en día en general, bueno, desde hace bastante tiempo, pero sigue vigente. Pero en general los principales comentarios estuvieron focalizados en lo que fue la discusión, ya la discusión y específicamente profundizar más en esta relación que hay entre las actitudes y los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, que quizás ahí estuvo un poquito más débil porque, claro, el propósito inicial del artículo era caracterizar actitudes, caracterizar concepciones alternativas y, claro, en la discusión yo quise como vincularlos, ¿cierto? Entonces también relacioné ahí con lo que dicen ciertos elementos de la literatura, pero lo que me recomendaron principalmente era como enriquecer más esa parte, es decir, buscar más como evidencia desde la literatura, ¿cierto? En la línea de esta relación, esta correlación que hay entre actitudes hacia las ciencias y logros de aprendizaje. Entonces, claro, quizás debiese, como para mejorar el escrito, ¿cierto? Para enviarlo quizás a otra revista, consiste justamente en mejorar esa parte, pues la parte de la discusión en torno a cómo estos dos como aspectos relevantes, como son la actitud y como son las concepciones, ya, y los conocimientos, se relacionan. ¿Sí? sí, mira, todo esto es porque toda tu arquitectura de tu trabajo me parece muy consistente, o sea, está muy bien estructurado, tu discurso es muy claro. Entonces me llamó la atención el que en esa discusión de lo que tú no estás practicando haya surgido alguna discrepancia sobre lo que tú nos presentas, porque para nosotros es muy claro lo que estás haciendo. Lo que ciertamente es, pues, ver por dónde podemos apoyar para que esto pudiera salir lo más pronto posible. Entonces creo que no es, digo, no hay relevancia donde uno pudiera aportar algo y poder decir, mira, pues yo te propondría que lo hicieras por aquí, digo, si nada más son cuestiones de discurso, de lo que tú tienes y manejas. Entonces lo que yo vería y que sea importante para nosotros ya en redondear todo esto es, pues revisar tu trabajo escrito en esas fechas que tú propones, si nos las envías para poderlo trabajar y hacer alguna aportación si es posible. Eh, pues yo sí quedaría el 21 de julio, que fue la fecha, según recuerdo, si no por el julio veintitantos, y poderle dar una revisión, digo, porque todavía nos faltarían dos etapas, que justamente es tu predoctoral, que nos daría mucho margen para poder recuperar todo lo que ya hemos trabajado durante esos comités tutoriales
y porque esa curva del olvido, pues, que también yo digo, tengo pequeñas notas de lo que fue la sesión pasada y que sí veo que ya se trabajan, pero siguen siendo pequeñas notas, no tengo todo el compendio todavía a través de, tengo que volver a reestructurar lo que nos estás presentando Ujú. y no sería mucho ya tener una escritura para antes del predoctoral, que el predoctoral, como bien te comenté, el doctor Mario sería por ahí el mes de septiembre. Si está en julio, pues yo creo que es muy buen tiempo para poder dar una buena revisada y si hay algo que se pueda modificar o aportar, lo hacemos. Porque después vendrá la otra vez, lo tendrás que mandar ya todo lo que es formal tu tesis y volver a pasar lo mismo. Se volverán a hacer algunas observaciones y ya no hay nada, observaciones como que el trámite ya es más inmediato. Claro. Entonces, de mi parte, Felipe, yo en espera de tu trabajo, digo, lo veo muy completo, tienes tres grandes avances ahí de trabajos que puedes presentar ya para tu eh, defensa de tu tesis, creo que son alcanzables y pues nada más en espera de tu documentación en esos tiempos que bien marcaste tú. De mi parte es todo, doctor Mario, muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. Y bueno, pues ahora iríamos los directores de este trabajo. Empezaríamos por Leonor, si tienes comentarios, observaciones, adelante, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, Felipe, va muy bien prospectado tu trabajo, felicitaciones por eso. Y yo creo que eh, mm, te haría un par de recomendaciones para el escrito. ¿Ah? Y una de ellas es que delimites claramente. En el fondo, uno usa el ADT, yo usé en mi propia tesis doctoral el ADT. Muy bien en términos de que uno lo usa entero, por decirlo así, los 21 ítems, porque los otros son de caracterización socioeconómica y cosas así. Demográfica, sí. Exactamente, los 21 ítems que sí están relacionados con ciencia, uno en el fondo, ¿por qué los toma todos a pesar de que después no los va a trabajar todos? Bueno, para poder comparar con los resultados del el propio ADT, los desarrolladores del ADT tienen hasta una página web en la que uno Mm. puede ir a comparar resultados. ¿Ah? Así que esa es la idea de tener la información completa. Y yo creo que en ese sentido, claro, tú después en la propia tesis, en el escrito, declaras en el fondo de cuáles te vas a hacer cargo con la secuencia didáctica, ¿verdad?, que diseñaste. Y le pondría también harta atención en el fondo a hacer una buena descripción. Creo que puede ser súper enriquecedor. eh, Describir las oportunidades de aprendizaje que va proporcionando tu secuencia didáctica. ¿Ah? Porque yo creo que, que la siguiente pasada, cuando uno después sigue trabajando, después de que ya obtiene el grado de doctor y todo, uno sigue trabajando el tema en términos de, bueno, cómo articular, ¿verdad?, oportunidades de aprendizaje para eh, eh, que el aprendizaje sea más profundo en los estudiantes y que después si uno hiciera post-test, ¿verdad? Longitudinales en el tiempo, pasado mucho tiempo, efectivamente haya ocurrido lo que en algún momento se denominó el cambio conceptual, ¿ah? Entre la preconcepción y el conocimiento científico vigente. Así que yo creo que sería un gran aporte si haces una descripción detallada de las oportunidades de aprendizaje que están en tu secuencia didáctica y que hagas un análisis también respecto de, bueno, para aquellas concepciones alternativas, por ejemplo, el tema del cambio climático, de la crisis climática, del calentamiento global, qué sé yo, justamente pasa lo que uno esperaría que pasara. Si no hay oportunidades de aprendizaje bien diseñadas, por más que el estudiante te conteste o aprenda para el momento, ¿verdad? No se va a producir un aprendizaje profundo porque justamente no hay un diseño didáctico que esté haciéndose cargo de eso. Y por supuesto, tú en tu tesis no te puedes hacer cargo de los 21 temas. Imposible, no sería, da como para para siete tesis diferentes. Porque es muy amplio el rango de conceptos que se trabajan en el ADT. Yo en la mía me hice cargo de tres o cuatro, y me gasté un pedazo de tiempo en el tema de la articulación de los diseños didácticos. Lo que pasa con este tipo de diseño para enfrentar así directamente concepciones alternativas es que tienen que ser tienen que estar súper diversificadas las oportunidades de aprendizaje, no es una actividad, no basta con una actividad.
porque si no aparece esto que ha sido relatado o descrito como la persistencia, de las concepciones alternativas. Así que ese es un par de cositas que te quería mencionar. Delimita bien, para que quede clarito en el escrito, en el fondo, que el ADT te sirve de esta manera. ¿Ah? Y también que hagas una bonita descripción, una detallada descripción de las oportunidades de aprendizaje que fuiste articulando en tu secuencia didáctica. Ah, y otra cosa más. Súper. Me gustaría que mencionaras también que durante el desarrollo de tu tesis tú te adjudicaste un proyecto de innovación docente, eso no es menor. ¿Ah? Y eso te permitió en el fondo también desarrollar ciertas actividades que yo creo que también contribuyen eh, el entusiasmo de tus estudiantes cuando fueron a las sesiones de observación con telescopio es algo que contribuye a es algo que puedes usar en la discusión final, porque eh, es cierto que no era parte de las clases en términos del diseño didáctico, sin embargo, son elementos que pueden ser nombrados, mencionados como actividades que también contribuyen a mejorar un poco la actitud hacia la ciencia. ¿Mm? Eso. Sí, o sea, en el caso del proyecto de innovación docente, claro, ahí claro, si bien los telescopios no son como parte de la secuencia, pero abordan como otro tópico, sí ahí también se compraron tablets, y las tablets sí se ocuparon en el marco de la secuencia didáctica, porque hay una aplicación que ocupamos, que es el DAF Luna, Ujú. en el que se puede, claro, pues ahí las estudiantes exploraron, por ejemplo, para determinar el tiempo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra, y claro, ahí ocuparon los recursos que fueron adquiridos con el proyecto. Exactamente. Entonces, Mm. yo por eso te digo, para que no se piense que es como, por decirlo así, como solamente porque pasó el tiempo, sino que en el fondo también hubo un enriquecimiento de la experiencia. ¿Mm? Así que esos son mis comentarios respecto de tu trabajo. Súper. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Leonor. No, pues nada, creo que fue bastante amplio. Creo que esto incluso nos sirve como para ir preparando el predoctoral, que es pues, una presentación muy similar a esta. Ahí sí tendremos un poquito más de tiempo, aunque se abarcó bastante tiempo. Y bueno, pues nada, establecer el compromiso, yo había dicho septiembre, pero entonces me parece muy bien por lo que comenta incluso Miguel, de que lo tengamos 21 de julio. Nosotros salimos de vacaciones 17 de julio, así que será una buena lectura para las vacaciones de Carlos, Miguel y mía. Entonces, lo podemos trabajar y sin problema para tener incluso probablemente o seguramente observaciones y comentarios ya de documento, incluso previo al predoctoral. Eh, pues nada, sería todo, Felipe. Ok. Y pues quedamos pendientes de la revista, nada más comentar que estamos todavía por decidir, como creo que tenemos ahí dos opciones, que es, en ambos casos se tendría que pasar al inglés el paper, pero bueno, creo que en ese caso no te implica demasiada dificultad más allá del tiempo que se necesita aplicar para ello. Ambas revistas, una es Q1, la otra sería un poquito más abajo el índice Q3, pero ambas son buenas publicaciones. Entonces, nada, quedaría nada más atento a que me envíes el capítulo. Faltas tú y otra de tus compañeras ya para concretar ese libro y empezar a revisarlo para poderlo enviar a edición. Entonces, pues nada, con esto terminaríamos esta presentación. Como platicamos, dejaré de grabar en un momento, te pediremos que salgas y como lo hemos hecho en otras ocasiones, te mandaré tanto el video como la evaluación de esta presentación para que incluso la tengas en cuenta para ir preparando el predoctoral e incorporar lo que te han pedido, por ejemplo, de una vez en el documento, de ser posible. Perfecto. Solo una pregunta. ¿Cómo Sí, se llama el adelante. libro? ¿Cómo se llama el libro? El libro todavía no, bueno, hay dos. El que proviene del Congreso se llama Avances Ah, no, Tecnológicos sí de se lo Física. conozco. No sé si Ujú. se lo conozco, El sí. otro todavía estamos por ponerle título. Casi seguro que se va a llamar Tópicos de Física Educativa. Algo, no nos vamos a complicar demasiado, igual y le acabamos preguntando a ChatGPT qué título nos recomienda. Perfecto. Súper. Muchas gracias, bueno, a todos y todas por sus comentarios, ya muy valiosos. Así que bueno, ahí
Nos encontramos pronto. Perfecto, perfecto. Cuídate, nos estamos viendo. Chao, gracias. Vale, Hasta saludos. luego. Nos Por vemos. acá. Cuídate mucho. Hasta luego, Johnny. Hasta luego, doctora Leonor.